Se hará conforme a tu fe. Es la manera como el Señor se expresa en Mateo 9 frente a dos hombres ciegos. ¿Y esta expresión de se hará? No es más que la orden que sale de la boca de Dios. Es el consentimiento, la aprobación, autorización, o lo podemos llamar visto bueno, donde Dios busca que una situación adversa se transforme o cambie por su agradable voluntad. Si meditamos por un momento, podemos ver cómo las dificultades reflejan como una vaciedad, una necesidad de Dios, un panorama de necesidad, de oscuridad. Pero nosotros, al conocer la voluntad de Dios en esas circunstancias, recibimos la autoridad para declarar así como Dios ha anunciado que se haga. Y si Dios lo ha dicho, claro que se hará, pero sucederá conforme a nuestra fe, conforme a cómo nosotros creamos eso que Dios ha dicho que hará. Volviendo a Mateo 9, en el versículo 28 al 30, allí dice que dos hombres ciegos fueron en busca de una respuesta, en busca de la recuperación de su visión. Y el Señor los confrontó diciendo, ¿creen que puedo darles vista? A lo que ellos contestaron, creemos. Pero ¿en verdad creían? Entonces es donde toca Jesús sus ojos y les dice, debido a su fe se hará. En otra versión dice que se haga. Y en una tercera versión dice serán sanados, lo que indica que cada una de estas órdenes o instrucciones fueron expresadas en tiempo futuro. ¿Y de quién dependía el tiempo para que esto sucediera? ¿De Jesús? ¿De Dios? No, de estos dos hombres, y sucedió efectivamente al instante, ya que seguido a esto sus ojos se abrieron y pudieron ver, de manera que estos dos hombres sí tenían fe. ¿Cuántas veces hemos dicho con nuestra boca que creemos en algo, pero en realidad nuestros pensamientos están en división con lo que estamos diciendo? Ahora, en Mateo 7 del 24 al 30 encontramos el pasaje de una mujer gentil que tenía a su hija poseída por un espíritu maligno, donde podríamos decir que el Señor se expresó de una manera tosca o muy fuerte hacia ella, ya que después de la petición de que sanara a su hija, el Señor le respondió, primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Donde ella respondió, es verdad, pero hasta a los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras del plato de los hijos. Buena respuesta, le dijo Jesús, ahora vete a tu casa, porque el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a su hija tranquila, recostada en la cama, y el demonio se había ido. ¿Y por qué sucedió esto? ¿Por qué fue así? Porque esta mujer tuvo fe y ni siquiera lo dijo, sino mucho mejor, lo demostró. Esta clase de fe la podríamos calificar o clasificar como una fe con violencia. Esto es resistir para que el enemigo huya. Huya con sus pensamientos de miedo, de inseguridad, de que no vamos a poder, pensamientos de angustia, de si escucharía yo bien, eso sí vendría del Señor, eso sí sería para mí, de el Señor sí lo hará, porque son los pensamientos que vienen a visitarnos posterior a cuando Dios nos entrega una promesa, a cuando Dios nos dice cuál es su voluntad en medio de cierta situación. Por otro lado, ¿conocen ustedes el pasaje de Isaías 38 del 1 al 6? En este tercer y último ejemplo del día de hoy, encontramos a Isaías que se enfermó gravemente. Tan grave estaba que el Señor, por medio del profeta, le envió el siguiente mensaje. Pon tus asuntos en orden porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Y posterior a esto, encontramos a Ezequías, quien se volteó contra la pared a orar y a llorar amargamente, pero no porque hubiera aceptado el mensaje que Isaías había traído, ya que luego volvió el profeta con un siguiente mensaje del Señor, donde le decía, he oído tu oración y he visto tus lágrimas, te añadiré 15 años más de vida. Conocemos también acerca de la fe de un oficial romano que asombró a Jesús cuando éste entendió la autoridad que había en Jesús para sanar a su siervo, entre otros muchos ejemplos. ¿Estás acaso dispuesto o dispuesta a tener una fe de esta albergadura, donde Dios aún te diga que no, pero sigues insistiendo hasta conseguir tu bendición? Así como por ejemplo Jacob, que salió con su cadera dislocada en Génesis 32 del 22 al 30, donde a pesar de esto Jacob le dijo al ángel, no te dejaré si no me bendices.
¿Es esta la que está haciendo nuestra actitud? ¿Cuántas veces nosotros, aún Dios hablando claramente que va a hacer algo a nuestro favor, no le hemos creído y hemos desfallecido al primer impedimento que el enemigo nos presenta o al primer mal pensamiento que coloca en nuestra mente? Esto que hoy hemos visto es la demostración de ser esforzados y valientes. Esto es arrebatar lo que hay en el cielo para nosotros. Necesitamos ejercer violencia en nuestras oraciones, en la manera de pensar, en la forma de hablar, y no solo en los devocionales o esas cortas y ligeras oraciones, sino todo el tiempo. Ese orar sin cesar en unidad con el Padre, aunque podamos ver panoramas contrarios, aunque por encima de todos los impedimentos que podamos tener como estos dos hombres ciegos, por encima de que pensemos que no merecemos algo, como sucedió con esta mujer, por encima de esos diagnósticos médicos, como con Ezequías, por encima de lo que sea, porque por encima de todo impedimento siempre obrará el gran poder de Dios a nuestro favor. Entonces que esta palabra quede por siempre grabada en nuestro corazón y que de ahora en adelante sea hecho conforme a nuestra fe. Bendiciones.